Ezequiel Weistaub, gerente general and co-founder en Credicuotas. Julián San Clemente, CEO de Al Préstamo. Matías Friedberg, co-founder de Expanded Fintech Factory. ¿Cómo andan? Ya los estuvimos saludando afuera, pero igual tenemos que hacer... Hay que hacerla. Por supuesto. ¿Cómo andan? Gracias. Hola, Pablo. Gracias, un gusto. ¿Cómo andás? Bienvenidos. ¿Cómo va? Gracias. Bueno, un placer, gracias por sumarse. Aparte tenemos que romper el hielo después del almuerzo afuera, que está bravo. Así que hay que ponerle onda. Bueno, empezamos con vos, Ezequiel, ¿te parece? Charlando un poquito sobre lo que está pasando en la industria, un poquito que también quiero que me cuentes sobre Credicuotas. Un año que venía muy bien, después se aflojó un poco. Así que, bueno, te escuchamos y charlamos un poco. Dale, yo traje una presentación para que sirva un poquitito. A mí, aunque sea, me ordena bastante a veces tener cierta información de fondo. Sí, ahora en un minutito la van a poner. Pero sí, claramente, en el 2024, como mencionaste hace un ratito, Pablo, estaban dadas las condiciones para que el crédito sea una de las industrias con mayor crecimiento, ¿no? Y entonces ahí podemos ver claramente, con una correlación muy alta, con todo lo que era una estabilidad macroeconómica, inflación bajando muy fuerte, tasas acompañando, un nivel de bancarización en términos de crédito sobre producto de las más bajas no solamente de la región, sino de países emergentes, las economías, mirándolo desde el punto de vista de individuos muy poco endeudadas, y eso lo que permitió es el famoso crowding in, ¿no? Que ya nos olvidamos de esa palabra y esperemos que la volvamos a escuchar. El crowding in es la desaparición del Estado como tomador de crédito y que eso lo absorbe el público, la familia, las empresas. Exacto. Al revés del crowding out, que cuando el Estado se pone en tomador de préstamo y le quita financiamiento a la familia. ¿Está bien? Está perfecto. Mejor no lo podría haber dicho. Claramente un Estado que tenía un déficit pasó a tener un Estado de superávit. Entonces, esa necesidad de financiamiento que la absorbía el Estado quedó disponible para donde tiene que ir, que es el sector privado. Y eso es lo que pasó en el 24. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, diría que esa tendencia continuó hasta primer trimestre del 2025 y a partir de ahí hubo, desde nuestro punto de vista, algunas señales y algún agotamiento de lo que era política monetaria, que es clave también para la estabilidad macroeconómica y para el desarrollo del crédito, en el cual generó primero aumento de tasas y volatilidad de tipo de cambio al mismo tiempo. En realidad, volatilidad de tipo de cambio y aumento de tasas para tratar de frenarla. Las elecciones en vista primero como testeo de la provincia de Buenos Aires en septiembre y ahora en octubre, y eso claramente lo que generó es una desaceleración del crédito muy, muy fuerte, un mercado de financiamiento que pasó a estar mucho más restrictivo para lo que somos los oferentes de crédito, y a partir de esa incertidumbre, nosotros desde el punto de vista de crédito, que ofrecemos préstamos a tasa fija a mediano plazo, también nos vemos obligados desde el punto de vista de tasas a frenar la oferta. A eso hay que sumarle un aumento de la morosidad, que es lo que se ve en uno de los gráficos. Es fuerte, ¿no? El 15% de morosidad, crédito no bancario. Sí, te diría que en la región, Pablo, el promedio está entre 15 y 20. Claro. No es un número que nos asustaba. Okay. No sé qué es lo que opina Mati como otro oferente de crédito. Pero 15 a 20% no es un número que asustaba. En términos de morosidad, nosotros estamos dando créditos desde el año 2008. Nunca había una cosa igual. Este año fue, en términos de mora y de incobrabilidad, fue muy fuerte. Generalmente los momentos donde hay déficit fiscal y impresión, etcétera, le dan a la maquinita, generalmente las morosidades son menores. Y cuando hay gobiernos liberales que quieren intentar ordenar la macro, generalmente es más complicada la venta y es más complicada la cobranza, pero bueno, hay una macro que ayuda. Sí.
En este caso es como que en nuestra experiencia vimos números que nunca vimos. Por otra parte, a mayor cantidad de demandantes o de cuanto más crédito das, hay una probabilidad de que aumente la mora. Cuando no das crédito, por definición hay poca mora, ¿no? Hay poco tomador. A nosotros no sé si tiene que ver con eso. Yo te digo lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros somos uno de los principales financiadores del mercado de bienes durables. Entonces, la inflación licuaba de alguna forma la cuota. Claro. La gente compraba una moto, compraba un electro, la tasa era fija, las primeras cuotas le costaba, pero a medida que su sueldo, mientras no perdía su trabajo, se iba ajustando por inflación y la cuota se mantenía fija, cada vez representaba una parte más chica. Se le licuaba la de su ingreso cuota. disponible. Exactamente. Claro. Y eso llevó a niveles de morosidad que eran, no te digo cercanos a los bancarios, pero muy bajos. Nosotros llegamos a tener niveles de incobrabilidad finales cercanos entre 10 y 12%, y en la región, como te comentaba antes, están en niveles de 15-20%. Esto no es algo que nos pasó a nosotros compartimos tableros, tenemos un área de data muy fuerte en Credicuotas, donde podemos ver no solamente los vintage, que es la forma que se mide adecuadamente la morosidad nuestra, sino del sistema, y ves una mora donde casi se va a 70-80% donde venía, y todos empiezan a hacer el ajuste en sus motores de riesgo más cercanos al primer trimestre, y después empiezan esos nuevos vintage a estacionarse en niveles más altos, pero con margen financieros que te permitan hacer el negocio sustentable. Yo creo que el driver no es la mora, que es algo que es nuestro core y que lo sabemos manejar y que claramente sabemos convivir con ellos, sino que tiene que ver con lo que necesitamos, es la estabilidad macroeconómica para poder seguir financiándonos y originando a mediano plazo. Esto es transversal a todos, a la compañía, a la fintech de crédito, al banco, a la billetera digital que también empieza a prestar. O sea, esto es algo que le pasa a todos. Les pasa a todos. La diferencia que tenés es que lo que nosotros observamos es que hay ciertas billeteras, vamos al caso de Mercado Libre en particular, que teniendo un 80% del mercado de e-commerce de Argentina, tiene una cantidad de información tan grande, transaccional de las personas, y valorizan tanto manejar Mercado Pago, que la morosidad, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, y que lo que nosotros también vimos en Tarjeta Naranja por motivos diferentes, lograron morosidades casi 50% del común del mercado. Pero la morosidad subió para todos, subió para el bancario y para la fintech también. Sí, en Credicuotas, ¿qué están implementando desde el punto de vista financiero, tecnológico, inteligencia artificial? Hay como un montón de cuestiones, ¿no? Ustedes han sido muy innovadores, muy pioneros en lo que es préstamos digitales, por ahí era 100% online, después fueron al punto de venta, ¿no? Inteligencia artificial, yo creo que se está usando mucho para el scoring. Contame un poco cómo están trabajando eso. Te cuento, nosotros al formar parte del grupo BIN, lo que somos pioneros en el sistema financiero en tener totalmente automatizado a través de APIs todos los procesos, ya sea de rieles, de pagos, cobranzas y de scoring. Entonces, no ahora, sino hace muchísimos años, siendo la parte de cobranzas o la parte de scoring, trabajamos con A/B testings varios, como para poder ir continuamente tratando de manejar las dos variables que son claves, que es maximizar el approval rate y minimizar el nivel de incobrabilidad. Eso desde el punto de vista de scoring y del punto de vista de cobranza. En lo que es la inteligencia artificial, por ahora lo estamos usando más en lo que es automatización de procesos para poder escalar y tener volúmenes muy altos totalmente automatizados, y bueno, de a poco lo que vamos a hacer es automatizarlo en los contactos con los clientes. Uno de los productos que nosotros tenemos, que son préstamos directos a través de nuestro website, los clientes un sábado o un domingo pueden estar interactuando con un bot, que ahora va a ser con un bot con inteligencia artificial, para obtener un préstamo con un API atrás de pagos el sábado o el domingo, mirando a River esperando que gane. Pero y eso es algo que no lo teníamos hace un tiempo atrás. ¿Qué hace el bot? ¿Qué es lo que va a proponer o qué es lo que tienen de nuevo? El bot por ahora te va proponiendo, te va dando distintos scoring, te va distintas formas de cobranza, te va dando distintas alternativas de para qué lo querés, cómo lo querés, y te permite de alguna forma ir aprendiendo cómo convertirlo mejor y qué es lo que vos como cliente necesitas para no abandonar.
Y eso desde el punto de vista de venta. También lo estamos implementando desde el punto de vista de asistencia al cliente, ¿no? De qué es lo que necesitas, qué información ellos nos piden y qué información les ponemos disponibles. Que ellos no vayan a un website a buscarlos, sino que tengan inteligencia artificial atrás para poder proveérselo, como los mismos agentes que tiene Mercado Libre cuando uno necesita resolver un problema. Hoy ¿qué es más fuerte? ¿La venta 100% digital o la venta en el punto de venta donde la gente va a comprarse una moto o un electrodoméstico y te aparece esta posibilidad de financiarla? En cantidades te diría préstamos abiertos en el website. Y en lo que son montos, te diría que son electrodomésticos y motos. Claro, ahí se porque el ticket promedio unos 500, 700 mil pesos y el otro está más cerca entre 1 millón y 2 millones de pesos. ¿Qué pasa con los mecanismos de cobranza? ¿Te acordás esa polémica del barrido automático que ustedes podían sacar, digamos, cobrarse directamente debitando de la cuenta? Después esto se prohibió. En algún momento parecía que volvía esa posibilidad, quedó ahí en la nada. Lo extrañamos, ¿no? Y con lágrimas todavía. Sí. Todos. Estamos trabajando. Querés aliado para hablar de eso, ¿no querés? Quiero generar Sí, una Matías, charla de café. dale, sí, charlemos. No, estamos trabajando. Para nosotros es súper importante. Hoy Argentina tiene un sistema de pagos digitales que está muy avanzado, está muy desarrollado. Hay muchas empresas de pagos muy, muy buenas y toda esa tecnología no se correlaciona al nivel de herramientas de cobranza que tenemos. Hoy es muy difícil para que un oferente de créditos, por ejemplo, pueda barrer o cobrar directamente de una billetera virtual, de un PCP, de un CB Corta U. Y teniendo en cuenta que 8 de cada 10 transacciones van o vienen desde un CB Corta U, bueno, ello solo explica. Nosotros desde la Cámara, los principales oferentes, llevamos propuestas a los reguladores, principalmente el Banco Central. Pasamos de que no nos escuchen el gobierno anterior, ahora es más gentil el ida y vuelta, pero los resultados siguen siendo los mismos y bueno, nada, nosotros... Esa es una herramienta que ustedes reclaman, para poder dar un préstamo y después tener donde ir a cobrarlo, ¿no? Creo que estamos en la mitad de camino de a donde tenemos que ir. Donde tenemos que ir es claramente Open Finance, que están en algunos mercados muy desarrollados, donde hay un montón de información que tienen los bancos, que en este caso tiene, por ejemplo, las billeteras que concentran la mayor transaccionalidad del mercado, y herramientas de cobranza. Si vos provees ese tipo de información a todos los jugadores del mercado, el que se favorece, me parece, que es el consumidor final con más ofertas de crédito. Eso hoy todavía no está disponible. Creo que está en la voluntad de este gobierno ponerlo a disposición, pero todavía no hay resultados concretos. Matías, ¿qué ven ustedes con Expandi, que hace años están trabajando en el negocio crediticio? ¿Cómo trabajan? Me gustaría también que nos cuentes. ¿Y qué estás viendo? Si es más o menos lo mismo que Ezequiel. Nosotros estamos hace muchos años, conocemos el mercado de crédito y hace más o menos 10 años con Expandit que desarrollamos tecnología orientada al crédito desde soluciones de pago, de scoring, de cobranza, etc. Yo siempre digo lo mismo, digamos, como para ver el bosque un poco y salir del día a día. Cualquier economía normal, común y corriente, el sistema financiero es el motor, es como que es fundamental. Y el crédito suele ser el termómetro de un sistema financiero sano. Una economía sana es una economía que se puede apalancar, en donde se generan más oportunidades y eso es fundamental. Entonces, cuando uno ve que nuestras mediciones de crédito privado sobre PBI son las más bajas de Latinoamérica hace mucho tiempo, y bueno, hay algo que está mal ahí. Sí, obviamente se está trabajando, hubieron muchas mejoras tecnológicas de pagos y demás. Hoy el crédito fintech, el año pasado era un 20% del total de créditos. Más o menos hay 20 millones de personas que consumen créditos en Argentina. El año pasado un 20% eran fintech, este año un 25%, o sea que la tecnología sigue siendo importante. Seguimos generando inclusión, 8% del total solamente tiene un crédito con una fintech. Ahora uno ve los números de, por ejemplo, el monto promedio, que son bajos, ¿no? En la 400.000, y en montos el crédito fintech es un 2% del total, claro. Y uno dice claramente hay algo que está mal.
Y creo yo que si bien hay un montón de cosas tecnológicas que se pueden ir viendo y está el tema de inteligencia artificial, que cada uno está tratando de entender a dónde va, o sea, es una realidad, todavía no sabemos si en 2 o 3 años van a seguir sacando créditos en nuestras plataformas, por ejemplo. Pero sí hay una realidad, que es un poco lo que decía ese, es que si hay una vertical que está súper correlacionada y afectada con la situación macro, es la del crédito, ¿no? Entonces, y se vio, el año pasado había una muy buena expectativa, una baja de inflación, el crédito creció, el crédito fintech, por ejemplo, creció un 70% en un año. Y bueno, con el cambio de expectativas y de la situación macro, las cosas cambiaron y eso se ve. Así que bueno, un poco lo que hay para hacer es eso, es seguir perseverando, esperando una mejor macro y de nuestra parte intentar persuadir al Banco Central de que nos dé herramientas para poder seguir perseverando. Claro, o sea, por más tecnología e innovación que le metas, si la macro no acompaña, se complica. Y estás complicado, pero, en ese sentido sí. Pero la oportunidad es enorme. La otra vez nosotros hacíamos un análisis con información del Buró de Crédito y vos ves que es como una pirámide invertida. Argentina tiene C3, C2, que representa el 60-70% de la población, y el 70-80% de esa gente no accede a un crédito. Y en la parte más alta de la pirámide, los segmentos ABC, el 90% accede a un crédito. Claro. Entonces, la realidad, como decía bien Mati, es condición sine qua non para que Ahí hay un tema de inclusión financiera, ¿no? La inclusión financiera no es solo 8 cuentas por persona, sino también el acceso al financiamiento. Esa es la verdadera. Se tienen que dar todas las variables, una macro ordenada, una macro estable, herramientas, un gobierno que trabaje en pos de esa inclusión financiera, y la realidad es que el potencial es para que el crédito crezca a 2 dígitos, no sé, 10 años seguidos. Sí, hasta emparejar América Latina, ¿no? Gigante. Obvio. Déjame que te diga lo último, sí. Porque si no cuando venga el grupo me van a terminar retando y van a tener razón. Hay otro de los productos que nosotros tenemos en APIS, que estamos con muchos proyectos y es bastante interesante, de vuelta sujeto a todas estas condiciones, que se llama Lending as a Service. Lending. Que es la posibilidad de, vos entrás en el portal del Grupo BIN, que es BINX, y tenés una API disponible de crédito para poder directamente y disponible integrarnos a comunidades billeteras de forma muy fácil. Y tenemos muchos proyectos para integrarnos, ya sea con la billetera marca blanca que tiene el grupo, en donde, por ejemplo, la tenía hasta hace poco en Cosud, o cualquier otra billetera, un supermercado, un retailer o cualquier otro jugador que no sea su core business el crédito, y que quiera tener un partnership con Credicuotas Grupo BIN para tener lending dentro de su Ustedes comunidad. fondean. Nosotros originamos, fondeamos y acordamos con ellos, el cliente siempre es de la comunidad. Correcto. Cómo compartir ese negocio, pero el crédito te ancla, ¿no? Te ancla el cliente dentro de esa Pero comunidad. ustedes hacen el scoring del cliente que trae esa empresa o fintech, cual que sea. Exactamente. Y fondean a través de esa billetera. Usás marca blanca, correcto, Credicuotas, en vez de tener toda una comunidad donde, de vuelta, no te metes en un negocio que es altamente volátil, con mucho know-how, que el financiamiento también, el capital, muchas veces en Argentina termina siendo un recurso escaso. Excelente. Bueno, y Julián dice, ¿para qué me trajeron? No, me encanta escuchar a mis amigos y clientes. Así que vamos a charlar un poco con Julián San Clemente, que bueno, es uno de los fundadores de Al Préstamo, ¿sí? Que vive otra realidad, tal vez porque bueno, están en muchos países, la vieron rápido y dijeron, no, en Argentina solo vamos a estar complicados. Entonces vamos a contar un poquito a qué están haciendo con Al Préstamo, este marketplace de crédito que ya están en varios países de la región. Así es. Bueno, nosotros, por más que el nombre diga Al Préstamo, no damos préstamos. Además, los préstamos lo dan los muchachos acá. A través de Al Préstamo, no todos, pero una gran cantidad. Unimos a los usuarios con las entidades financieras. Hace 8 años comenzamos con Al Préstamo y arrancamos, obviamente, creo con Mati, fue uno de nuestros primeros clientes, después Ezequiel. Y después, como bien dice Pablo, vimos que en un país donde la macro realmente afectaba, quizás año 2017, año 2018 también no era lo que era hoy en día, decidimos abrirnos a otros países. Hoy en día operamos en 6 países de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, ¿no? Pero no es la idea vender, como dice Mati, vender la empresa, sino quiero quizás, yo entiendo hoy en día la situación en la que estamos atravesando en Argentina, pero también miro para atrás un poco y veo todo lo que se creció del 2018 hasta ahora. El otro día estaba viendo un número, del 2018 el 95%
de los créditos no eran fintech. Hoy en día, como dice Mati, el 25% de los créditos son fintech. Pero no es que solamente son fintech porque, no sé, Expandit o Wayne o Credicuotas dan esos créditos, sino que también creo que hay una correlación y un trabajo en conjunto de los bancos y de las fintech que hoy en día están trabajando de forma colaborativa para hacer crecer ese número. Está claro lo que dice Ezequiel de la inclusión financiera, pero también hay una realidad que, no sé, el otro día estábamos analizando, en estos casi 8 años de compañía, más de 1 millón de personas tomaron su primer crédito a través del préstamo, ¿no? Que seguramente se lo habrán dado quizás ellos o otras personas o otras entidades más. Pero eso quiere decir que las personas hoy en día son digitales. Uno está acostumbrado a sacar un pasaje de avión, a comprar un producto, a pedir comida de forma digital, y creemos que poder darle la posibilidad a los usuarios de sacar un crédito de forma digital es algo que se está adaptando, no solo en Argentina, que Argentina siempre fue muy avanzado en tecnología, sino también en otros países. Hay otros países que están un poco más rezagados, pero sin embargo sigue avanzando. Ustedes son el despegar del crédito, ¿no? O sea, la gran vidriera digital para que otorgadores de crédito puedan poner su producto, crédito, ofrecerlo. Tarjeta de crédito y cuentas bancarias. Okay. Estamos trabajando y ahora sacamos un segmento para todo lo que es financiación de pyme en Chile y en Argentina. Pero la verdad es que a nosotros nos pasó, quizás conocen la historia de Booking. Booking arrancó siendo un comparador de hostels, no tenía grandes cadenas dentro de su ecosistema, y a nosotros nos llevó casi 5 años que un banco ingrese a nuestra plataforma y crea que una persona podía entrar y comparar, ¿no? Hoy en día, por suerte, tenemos a grandes bancos de la Argentina. Al principio estaban con la fintech. Al principio estábamos con la fintech y después, por suerte, pudieron entrar los bancos, donde obviamente vemos, sin duda, un decrecimiento, quizás en este último Q1, en el Q3, donde tanto bancos como fintech empezaron a bajar un poco, más que nada por la mora, creo que fue eso, o también por el costo del fondeo, ¿no? Pero yo también trato de ver la película, veo el bosque como Mati y digo, venimos creciendo bastante bien. Obviamente que hay cosas macro, cosas micro, pero sin embargo Argentina siempre fue muy innovador y creo que en ese sentido fuimos muy resilientes, ¿no? Claro, sí, asusta, creo yo, Julián, estamos charlando acá, el frenazo, ¿no? Que venía, viste, no es que venía desacelerando, es como que venías a todo lo que de repente clavaste el freno, ¿viste? Mientras sigamos cada 2 años hacia elecciones siempre va a pasar lo mismo. Es difícil. Pero bueno, tenemos que ahí encontrar una forma, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad, como dice Ezequiel, Argentina con un poco de macro y empezando a controlar la mora, tanto las entidades fintech como los bancos pueden seguir colocando. Creo que el último Q del año pasado vivimos un crecimiento casi el 300%, donde dijimos, bueno, ahora arranca el motor de la economía, el efecto multiplicador del crédito y todo lo que dijimos. Y bueno, ahora estamos viendo a la expectativa a ver qué pasa en 20 días. ¿Hicieron una ronda de inversión ustedes con el préstamo? Nosotros hicimos una ronda ahora hace poquito, un grupo chileno, se llama CFC, que entró con acciones de la compañía. Más que nada usamos todo ese capital para el desarrollo del mercado chileno. Y actualmente estamos desarrollando, que ya lo lanzamos en Chile y ahora lo estamos lanzando en Argentina, es una alianza con Equifax. Esto es una primicia. Esto es una primicia, eso te lo puse acá para vos. Nos gusta. Estamos lanzando una plataforma que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. El otro día hablaba con Ezequiel y ya estamos ahí conversando. Se llama Chau Deudas en Chile y se llama Ponete al Día en Argentina, que es una plataforma de concientización de la mora y de que las personas puedan ponerse al día, ¿no? Hoy en día lo que está pasando es que hay mucha gente que fue BCRA 1, que siempre estuvo a 30 días de mora, que siempre cumplió con los pagos, y hoy en día con la no inflación, es verdad, las cuotas le subieron, no lo puede pagar, y de repente estás a 90 días de que se te venció ese crédito o esa tarjeta de crédito, y quizás muchas veces uno no termina atendiendo el teléfono o no sabe cómo ponerse al día. Bueno, con Equifax estamos lanzando esta plataforma donde obviamente invitamos a todo el sistema financiero a que se una, porque creemos que podemos dar una mano bastante grande a las personas. ¿Ponetealdía.com? ¿No? Ponetealdía.com todavía no está lanzado, estamos lanzando, calculo que acá a los próximos 10 días. Pero realmente creemos que nunca hubo una campaña de concientización sobre la mora, sobre el scoring en Argentina. En Chile es mucho más fuerte. El DICOM, si vos estás en el DICOM, no te atienden ni en el hospital. Acá estás en el Veraz y bueno, no pasa nada. No está tan mal. Acá el concepto es, tenés algún tipo de deuda con el sistema bancario, con una fintech, con una empresa de servicios públicos. Exactamente. Y con rentas, lo que sea. Ustedes le ofrecen a las entidades que puedan financiar
No, primero que haya una quita importante para la persona sobre la mora que tiene, ¿no? Okay. O una quita que pueda ayudar o sea, que a la persona. empresa que tiene ese crédito... Exactamente. Debo luz. Sí, No que sé, haya una 100.000 quita pesos de y luz. lo interesante que tiene es que tiene un botón de pago que in situ vos podés pagar esa mora o esa cuota de, no sé, de repente debes 2 millones de pesos en 20 cuotas, bueno, pagás la primera cuota, te pones al día y después vemos cómo el equipo de Expandi, de Credit Cómo Cuota, el que financia. sea, cómo se refinancia, pero ponete al día con un porcentaje de la cuota y O sea, eso es lo que estamos tratando un de lugar hacer. para que se encuentre el deudor con la empresa. Un reencuentro sería. Exactamente, estamos creando un romántico. ecosistema. Por un lado, obviamente somos un market de productos financieros, pero por otro lado, en esta alianza con Equifax, que arrancó en Chile, ahora en Argentina y estamos lanzando en Perú y Uruguay, creemos que nada, tiene un poco que ver con la concientización y con la inclusión financiera. No se trata solamente de dar un crédito, sino que también las personas puedan entender que todo el mundo puede fallar, ¿no? Y que la deuda no sea algo como que se termina, sino que realmente sea como poder pagar esa partecita como el inicio de algo nuevo, ¿no? Y creo que en Argentina, si todo mejora como todos queremos, el día de mañana el crédito va a ser la puerta para apalancarnos, para comprar nuestra casa, para comprar nuestro auto, y tener un buen scoring va a permitir a las personas eso, ¿no? Esa es un poco la idea de la campaña. Está bien. O sea, por ahí hace falta un poco de tiempo para evangelizar este producto. Obviamente. ¿No? En un mercado como Argentina. Todo lleva su tiempo, Sí, sí. nada se construye rápido. Correcto. Bueno, ya nos quedamos casi sin tiempo, pero me gustaría hacer un cierre. No sé si alguien decía algo optimista o si quieren contar algo más sobre lo que es toda la innovación que está viendo en el sector, que la innovación continúa, o sea, esto sigue más allá de los vaivenes macroeconómicos. En términos de innovación, como bien decía Julián, creo que Argentina siempre se reinventa, siempre está a la cabeza, siempre está pensando el cómo, en todo sentido, de punta a punta, a pesar de que es clave, como venimos hablando, una macro muy, muy estable, cosa que tenemos con suerte cada 2 años, como estamos hablando ahora. Ahora, yo soy optimista, la verdad que yo soy optimista de mediano plazo. A mí me parece que la población argentina votó hace 2 años algo diferente, que la población argentina votó cierta estabilidad, que eso le dio al gobierno un índice de popularidad muy, muy alta cuando la inflación bajaba, cuando las cuentas públicas estaban ordenadas, y eso es básico para nuestro negocio. Entonces, como bien creo que se está hablando en el panel, a veces uno se queda choqueado porque en 3 meses todo cambió y cambió drásticamente, pero no podemos dejar de ver qué es lo que pasó el año anterior y cómo se modificó y qué tan rápido empezó a crecer todo. Así que de medio plazo hay que comprar Argentina, creo. Bien, bien. Matías, te escucho. Me quedo con un mensaje igual que dijiste antes, que es que los reguladores también aporten para ver de qué manera ustedes tienen el trabajo un poquito más fácil, ¿no? Porque salía, digamos, prestar digital, después salía a cobrar, o sea, ves asimétrico, es muy fácil prestar digital No cobrar. y es mucho más difícil cobrar digital, ¿no? Me parece como que ahí Sí, hay un tema. Siempre nosotros en Expandit decimos lo mismo, no estamos en el negocio de vender, sino de cobrar. Yo creo, a ver, soy optimista básicamente porque el crédito digital y el crédito en general en Argentina viene de una parte de muy abajo, ¿no? Entonces tenemos todo para crecer. Obviamente es fundamental una coordinación entre la parte pública, la parte privada, los reguladores, y eso tiene que estar, es fundamental porque si no, no se arma un buen ecosistema. Y después para adelante hay muchas cosas que son exógenas, la verdad. O sea, cómo va a impactar inteligencia artificial, que lo vamos a empezar a ver en un par de años, justo en todo lo que es el crédito digital, etcétera. Y bueno, estamos viendo, la verdad que no es tan claro eso. Y después también hay cuestiones geopolíticas dando vueltas mucho más grandes que también tienen efecto y bueno, nada, hay que estar pendiente. Pero como decía, también mensaje de optimismo y el crédito es más como navegar. No hay muy para arriba, muy para abajo, como que hay que ir promediando, ¿no? Uno va para adelante, bueno, tiene el arrastre, porque todo lo que hacemos hoy lo vemos en poco tiempo. Entonces, con ese mensaje deberíamos andar bien. Está bueno. Ojalá. Julián, te damos el cierre. Igual arrancamos medio mal, pero empezamos a cambiar después. Y ahora estamos más confiados. No, para mí también de mi lado es, nosotros
como decía, operamos en 6 países de Latinoamérica y realmente Argentina en cuanto a innovación, en cuanto a resiliencia, en cuanto a tecnología, en cuanto a capacidad de las personas, sin duda que es el número 1 de la región. Y qué bueno estar diciéndolo acá en mi país. Y realmente poder haber conseguido estos números de que hoy en día 1 de cada 4 créditos sea fintech, realmente es un logro enorme, ¿no? Y eso también habla de los emprendedores argentinos y que ya estamos acostumbrados. Una raya más al tigre no le afecta. Y creo que también hace 2 años se votó algo diferente. Se votó una estabilidad macro que seguramente nos va a doler a todos y lo estamos sintiendo todos, quizás nos puede tocar un poco el bolsillo en ese sentido, pero también hay que seguir confiando en que con déficit fiscal y con todo lo que veníamos antes realmente no se podía escalar, no se podía crecer, así que también es un poco un mensaje de confianza de todo lo que viene, ¿no? Y quiero sin duda que a mí siempre me encanta hablar de lo que es crédito digital, que el crédito es el motor del crecimiento de la economía, el efecto multiplicador que genera el crédito para que las personas puedan comprarse su primer auto, su primer casa, cambiar su heladera, ponerle el techo a la casa, sin duda que es una oportunidad muy grande para las personas y en Argentina tenemos una capacidad enorme de crecimiento, ¿no? Es un poco el mensaje optimista. Excelente. Para que sigamos construyendo, que no nos vayamos para abajo. Bien, bien. Arriba. Metimos de todo acá, metimos financiamiento, digitalización, política, no faltó nada. Como siempre. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias, Pablo, por Un aplauso invitarnos. para los tres. Gracias.